El secretario de Energía de los Estados Unidos prevé elecciones en Venezuela en un plazo de 18 a 24 meses. ¿Estamos preparados para resistir 2 años más de chavismo? ¿O habrá forma de acelerar ese proceso? ¿O es que solo estamos para mirar y no tocar, como dicen por allí? La embajadora Laura Dogú llega a Caracas para reabrir la misión diplomática de los Estados Unidos. Ha dicho, estamos listos para trabajar. ¿Qué podemos esperar de esto? Foro Penal presentó anteproyecto de ley de amnistía para poner fin a la persecución política en Venezuela. Donald Trump aseguró que Cuba será libre otra vez. ¡Bravo! E incluso lanzó una afirmación sumamente interesante, que ya se las comento, porque también en horas de la noche de ayer. La dictadura cubana intentó agredir al embajador de los Estados Unidos en La Habana, y de eso también hablamos. Y Zapatero, sí, ese Zapatero, en primera plana de los diarios españoles, porque habría cobrado 450.000 euros de su amigo de Plus Ultra, y esto por una supuesta asesoría legal, el magistrado Zapatero, pues. Quédate, porque este no es solo un resumen de noticias, es el mapa de lo que está pasando en las últimas horas, y de todo eso y más hablamos el día de hoy, domingo 1 de febrero 2026. Feliz comienzo de mes, señores. Augusto Navarro en su espacio que se llama Político. Comenzamos. Cuando desde Washington se deja correr la idea de que en Venezuela podría haber elecciones dentro de 18 o 24 meses, no se está haciendo un anuncio electoral, se está enviando una especie de señal de poder. Y como toda señal ambigua, porque es ambigua, abre más preguntas que certezas. Porque el problema no es tanto el plazo, aunque sí. El problema es quién manda durante el plazo, con qué incentivos y con qué capacidad de mutar. La frase atribuida al secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, no surge en el vacío. Aparece en un momento extremadamente delicado cuando la administración de Trump intenta caminar por una cuerda floja, que es cooperar tácticamente con Delcy Rodríguez sin legitimar su permanencia y al mismo tiempo convencer a inversionistas, aliados y legisladores de que esto no es un reciclaje del chavismo, sino una transición controlada. Temporal, dicen en privado, democracia, repiten en público. Pero entre esas dos palabras cabe exactamente lo que el chavismo mejor sabe hacer: ganar tiempo. Porque 18 o 24 meses en términos políticos venezolanos no es un compás de espera, es una eternidad operativa. Es tiempo suficiente para reorganizar mandos militares, recomponer redes clientelares, redefinir alianzas internacionales y sobre todo administrar una narrativa de cambio sin perder el control real. No olvidemos que en las últimas elecciones presidenciales, las del 28 de julio, ya dejaron claro cómo funciona el mecanismo. Fraude, aunque documentado, reconocimiento interno forzado y una comunidad internacional dividida. Pretender que el simple paso del tiempo va a convertir esto en una transición democrática, porque sí, es como mínimo ingenuo. Marco Rubio fue más honesto incluso ante el Senado. Dijo que el objetivo final es una Venezuela democrática, sí, pero también dejó claro que no sería rápido. Y ahí aparece el dilema estratégico de Washington. ¿Cómo evitar que la lentitud se convierta en complicidad? Porque mientras se habla de elecciones futuras, el presente sigue controlado por la misma estructura que reprimió, que encarceló y que saqueó durante años, entre otras tantas cosas. Cambió el rostro, pero no cambió el sistema. María Corina Machado lo dijo sin rodeos desde Washington. No se trata de una transición a la rusa, donde las mafias se quedan mandando pero con otro logo. Esa frase no es retórica, es diagnóstica. Rusia es el ejemplo perfecto de cómo una supuesta apertura puede consolidar un autoritarismo más sofisticado, más aceptable para el mundo si se quiere, pero igual de letal para la democracia. El riesgo para Venezuela es exactamente ese, que el calendario electoral se convierta en una coartada. Desde el punto de vista geopolítico, Estados Unidos, usted lo sabe, quiere 3 cosas, pero al mismo tiempo: estabilidad energética, contención de adversarios como Irán, Rusia o China en el hemisferio y evitar una nueva crisis migratoria. Para lograrlo, necesita orden, no caos. Pero el orden que ofrece Delcy Rodríguez es un orden mafioso, funcional, disciplinado, pero incompatible con una democracia real. El problema es que ese tipo de orden suele ser tentador cuando el corto plazo manda.
Los escenarios son claros y no admiten romanticismo. El primero, el único deseable, implica que en un plazo quizá menor a 24 meses estén amarrados los hitos verificables: la liberación total de los presos políticos, el desmantelamiento del aparato represivo, Diosdado incluido, la restitución institucional y garantías reales, no discursivas. No ver ni a un solo juez, ni a un solo magistrado o rector que haya sido parte del entramado criminal llamado PSV, ni sus afines. El segundo escenario, quizá el más probable si no hay presión constante, y repito, para que no se malinterprete, si no hay presión constante, un condicional, es una transición administrada desde el chavismo reciclado, con elecciones tuteladas y un resultado aceptable para la estabilidad, pero no para la justicia. Y el tercer escenario, quizá el más peligroso, es el desgaste, que nuestro tema se enfríe y que el mundo se acostumbre de que Venezuela quedó atrapada en un limbo autoritario con la tonería y pintura recién hecha. Por eso, la afirmación de las elecciones no debe celebrarse, debe interrogarse. Porque en Venezuela el tiempo nunca ha jugado a favor de la democracia, sino de quienes saben usarlo como un arma. Y si algo ha demostrado el chavismo, con Maduro y sin Maduro, es que puede sobrevivir a muchas cosas, excepto a la presión clara, sostenida, de frente y sin ambigüedades. ¿Existen métodos para acelerar el proceso? Claro que sí. Para colocarlos en el carril de nuevo, incluso antes de tanto tiempo, 18, 24 meses. Usted sabe que los hay. No necesito mencionarlos. Pero recordarle a ciertos personajes que sobre ellos hay una recompensa ofrecida por la DEA y el Departamento de Justicia es imperativo. Y cuando digo recordarles, me refiero a que entiendan cómo y por qué Qasem Soleimani anda de visita ahorita en la suite de Chávez. Y ese correctivo debería estar en la mesa en ese momento o ser utilizado a la brevedad. Y una cosa más, ellos tampoco van a aguantar 2 años así, humillados por los Estados Unidos todos los días, pero sobre todo perseguidos por los fantasmas de sus propias filias y fobias, porque se irán comiendo entre ellos mismos, desmoronando poco a poco. Su masa social hará de las suyas y Cronos se comerá a sus hijos, porque el reloj ya empezó a correr. Y la pregunta ahora es, ¿quién controla el cronómetro? Continuando con esta idea, María Corina Machado ha estado en el programa Face the Nation. Seguramente usted se topó con algo en redes sociales, pero había un detalle muy particular, de hecho, que necesito de su ayuda, sí, de su ayuda. Cuando pasamos el material para ser doblado al español, pensamos en principio que había un error en el programa de doblaje, pero resulta que no. Mientras todo el mundo titulaba las palabras de María Corina como "seré presidente cuando llegue el momento", nosotros afilamos el oído y escuchamos algo ligeramente distinto, que va más, por cierto, con su discurso. Es un detalle que no cambia el hecho de lo que voy a hablarles hoy. Pero, ¿qué escucha usted aquí? ¿President o present? 2 o 3 sílabas, porque obviamente la frase cambia de sentido totalmente. No es lo mismo decir "yo estaré presente cuando llegue el momento" a "yo seré presidente cuando llegue el momento". Se los pongo en inglés primero y los leo en los comentarios. ¿President o present? What role would you want in a future Venezuelan government? Because even President Trump says you may have a role in the future. Would you run for president? I will be present when the time comes. But it doesn't matter. That should be decided in elections by the Venezuelan people. I wasn't allowed to run in the last election, as we mentioned before, because Maduro was afraid to running against me. And he thought Edmundo was not a threat because nobody knew who he was. And in less than 3 months, we managed to put the whole country supporting him because this is a matter of freedom. Y ya les voy a colocar el doblaje en español, porque haya dicho una cosa o haya dicho otra, era simple curiosidad, ese trabajo que viene haciendo es vital. Presión mediática constante. Por eso el narquito de medio pelo, el cabello, andaba histérico. Porque no es que María Corina pierda su liderazgo sin pantalla. Eso ya no es así en la era de las redes sociales. Pero a mayor exposición, como dice el viejo refrán, el caimán se acerca más al caño. Caimán en boca de caño. Escúchala. ¿Qué papel le gustaría tener en un futuro gobierno venezolano?
Porque incluso el presidente Trump dice que usted podría tener un papel en el futuro. ¿Te postularías a la presidencia? Estaré presente cuando llegue el momento, pero eso no importa. Eso lo debe decidir en elecciones el pueblo venezolano. No me permitieron postularme en las últimas elecciones, como mencionamos antes, porque Maduro tenía miedo de competir contra mí. Y él pensaba que Edmundo no era una amenaza porque nadie sabía quién era. Y en menos de 3 meses logramos poner a todo el país apoyándolo porque esto es un asunto de la libertad. Y es que esa frase de Trump de podemos involucrarla de alguna manera de hace muy poco no es gratis. En ella reside la legitimidad en María Corina, cosa sumamente necesaria para terminar de concretar el renacer de la Venezuela democrática. Que siga trabajando y dejad que los perros ladren. La embajadora Laura Dogu llegó este sábado a Caracas para reabrir la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, cerrada desde hace 7 años tras la ruptura de relaciones entre ambos países. La embajada de Estados Unidos en Venezuela compartió a través de su cuenta de X estas 2 fotografías de Dogu bajando del avión en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Recordemos que Dogu sustituye a John McNamara, quien había asumido el cargo en febrero de 2025 y que en enero pasado, este enero que acaba de terminar, estuvo en Caracas explorando con las autoridades venezolanas, usted sabe, la posible reanudación de las operaciones diplomáticas estadounidenses en nuestro país. Pero el perfil de Laura Dogu deja claro que Washington no está improvisando. Además de asumir la jefatura de la Unidad de Asuntos para Venezuela, Dogu es asesora de política exterior del jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, el general Dan Kane, el arquitecto de la gloriosa operación que llevó al bailarín de Miraflores, o no bailo, a que se tire sus pasos en Brooklyn. Diplomacia, sí, claro, pero conectada directamente con la estructura de seguridad y defensa de Estados Unidos. Dogu es diplomática de carrera, con rango de ministro de carrera, y cuenta con experiencia como embajadora en Honduras y en Nicaragua, 2 países muy clave en el tablero centroamericano, tan importantes para su entrenamiento que ya les voy a mostrar algo. Fue también subjefa de la misión en México y ha tenido destinos en Turquía, Egipto y El Salvador. Otro dato particularmente relevante es que se desempeñó como subdirectora de la unidad del FBI encargada de la liberación de rehenes. Vaya, vaya. Y eso no es un detalle decorativo. Es parte del perfil de alguien que sabe tratar con terroristas. Habla español, turco, árabe, con bastante fluidez y tiene formación académica vinculada al ámbito militar estratégico, incluida una maestría en el Colegio Industrial de las Fuerzas Armadas. Ha recibido múltiples reconocimientos oficiales, entre ellos 2 premios presidenciales, y ha llegado al país para poner el orden y la ley. El mensaje es claro: Estados Unidos coloca al frente del expediente venezolano a una diplomática con experiencia en crisis, en negociación dura, en seguridad y en gobiernos autoritarios. Si no, escuche esto de la protagonista de este momento o de este segmento. Hace solo un par de años, 2024, cuando Maduro se robó las elecciones. La Organización de Estados Americanos en el tema de Venezuela hoy realiza una asamblea porque muchos sectores se han pronunciado de una dictadura en ese país y que no se votó de acuerdo a la legitimidad del pueblo venezolano. Estados Unidos se ha pronunciado también a través de sus diferentes autoridades. Sí, no, estamos muy preocupados por lo que ha ocurrido en Venezuela. Fue bastante sorprendente para mí ver al ministro de Defensa y el jefe de Estado Mayor Conjunto sentado al lado de un narcotraficante en Venezuela, especialmente trabajando con un gobierno, con un líder, con la narcodictadura. Entonces yo no podía entender por qué ellos decidieron ir a hacer esto. Queda claro que a Laura, estos del régimen, no le van a meter una cabra en la mesa, ¿verdad? Y hablando de regímenes, Cuba está en la cuerda floja. Hace pocas horas Donald Trump aseguró que Cuba será libre otra vez. Ojalá. E incluso lanzó esa afirmación sumamente interesante. Una que va a escuchar ahora usted mismo, porque estuvo sueltecito con las declaraciones. ¿Qué responde a Claudia Sheinbaum sobre que restringir el petróleo a Cuba causaría una crisis humanitaria? Bueno, no tiene por qué convertirse en una crisis humanitaria. Creo que probablemente vendrían a nosotros y querrían llegar a un acuerdo, así que Cuba volvería a ser libre. Vendrán a nosotros, harán un trato, pero Cuba realmente tienen un problema. ¿Sabes? Tienen un problema.
Conozco a mucha gente de Cuba, pero ahora mismo tenemos a muchas personas en Estados Unidos que les encantaría volver a Cuba y nos gustaría resolver eso. Pero ojo, porque eso fue casi en simultáneo a la noticia que se conoce del embajador de los Estados Unidos en La Habana, el que sufrió un intento de agresión. Este es el video que corría por las redes. ¡Abajo el bloqueo! ¡Abajo el bloqueo! ¡Abajo el bloqueo, asesino! ¡Lo tiene así! ¡Títere! ¡Títere, Donald Trump! ¡No, de Camagüey! ¡Títere! ¡Títere, Donald Trump! ¡Títere! ¡Asesino! ¡Realista! ¡Viene a ver cómo quiere pasarlo aquí abajo! ¡Asesino, genocida! Malo, malo, malo. Terrible señal andas enviando, Díaz-Canel. Cingao. Como que no se enteró que Maduro no duró ni 3 minutos en su superbúnker. O debe ser que las cajas de zapatos que le enviaron no eran de su talla. Y por eso no se dio cuenta de lo apretados que quedan esos zapatos. Capaz no. La organización no gubernamental Foro Penal presentó ayer sábado el anteproyecto de ley de amnistía general con el objetivo de promover la reconciliación nacional y de poner fin a procesos de persecución política en Venezuela. Ojalá. El borrador, elaborado por Gonzalo Imiop Santomé con la colaboración de Alfredo Romero y de Luis Armando Betancourt, plantea un mecanismo de justicia constitucional correctiva orientado a restituir derechos vulnerados por razones políticas. De acuerdo con el documento, la iniciativa busca extinguir todas las acciones judiciales, administrativas y laborales emprendidas en contra de los ciudadanos que han sido objeto de investigaciones, sanciones o condenas por hechos de naturaleza política desde el 1 de enero de 1999, con el Mortadelo, hasta la entrada en vigencia de la eventual ley. No obstante, Foro Penal subraya que la amnistía no supone un reconocimiento de culpabilidad, lo explicamos ayer, sino es parte del criterio de que dichas actuaciones fueron ilegítimas y contrarias a principios constitucionales, algo que repetimos, explicamos en el video de ayer, así que vaya y véalo. El anteproyecto establece efectos jurídicos inmediatos, entre ellos la extinción total de responsabilidad penal, civil y administrativa, así como la eliminación de antecedentes y registros policiales. También contempla la restitución de bienes incautados o confiscados como consecuencia de procesos vinculados a la persecución política. Y uno se pregunta, ¿cómo harán para regresarle, por ejemplo, el dinero de las extorsiones policiales a los que no estaban presos, a los que extorsionaron para no meterlos en las mazmorras? Digo yo, aquí pensando. Uno de los elementos destacados de ese texto es el reconocimiento del carácter vinculante de las calificaciones emitidas por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en materia de presos políticos, lo que obligaría a las autoridades venezolanas a acatar dichas determinaciones. Del mismo modo, la organización remarca que el anteproyecto incorpora límites expresos para evitar la impunidad. En concordancia con el artículo 29 de la Constitución, quedan excluidos de los beneficios de la amnistía quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad, así como genocidio, tortura, desaparición forzada o crímenes de guerra considerados imprescriptibles y no amnistiables, o sea, todos los del régimen. Como parte de las garantías de no repetición, la propuesta plantea derogación de instrumentos legales utilizados, según la ONG, para criminalizar el disenso político. Entre ellos, menciona la ley contra el odio, por ejemplo, la legislación de fiscalización de organizaciones no gubernamentales, o sea, la ley anti-ONG con la que buscaban perseguirlos, también la fulana ley orgánica Simón Bolívar contra el bloqueo del imperialista y un par más. Además, el anteproyecto sostiene que la Asamblea Nacional es el órgano con competencia exclusiva para dictar las leyes de amnistía y que esta atribución no está sujeta al control o al veto del Poder Ejecutivo, claro, si tuviéramos un parlamento de verdad. Por lo tanto, el Foro Penal considera que la aprobación de esta norma podría representar un paso institucional hacia esa reconstrucción de la convivencia democrática en el país. Amnistía para las víctimas, pero impunidad cero. Ahí no podemos fallar. Y el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, recibió al menos 450.000 euros brutos durante 6 años de Julio Martínez. Julio Martínez, un empresario detenido en diciembre de 2025 por el bloqueo de capitales en el marco del caso Plus Ultra. ¿Por qué es relevante? Ya va a ver.
Estos pagos se realizaron a través de la sociedad Análisis Relevante, valga la coincidencia, propiedad de Martínez en concepto de consultorías globales. Plus Ultra es una aerolínea española con capital venezolano, que fue rescatada con 53 millones de euros públicos por el gobierno de Pedro Sánchez en 2021, y parte de esos fondos se destinaron a su vez a pagar a Martínez, quien por otro lado le mojaba la mano a Zapatero. La Fiscalía Anticorrupción y la UDEF investigan estos pagos junto con posibles influencias de Zapatero en la conexión del rescate, aunque Zapatero lo niega rotundamente. Pero hay fuentes como Voz Populi o The Objective que amplían que Martínez facturó alrededor de 400 a 500 mil euros a Plus Ultra por servicios de lobby ante el régimen de Nicolás Maduro y que Análisis Relevante entonces, en 2023, entró en pérdidas. Análisis Relevante es la compañía. Además, se menciona que Martínez ocultaba entre 300 y 400 mil euros en efectivo en su casita, así, billete sobre billete, al momento en que lo detuvieron, y que hay préstamos sospechosos de origen venezolano canalizado a través de sociedades offshore. Zapatero ha admitido los pagos, pero los describe como servicios retribuidos de consultoría. Me recuerda un caso del fútbol. Sí, no, me hicieron unos informes. Esto, por supuesto, basado en toda su experiencia internacional, incluyendo informes geopolíticos, reuniones y publicaciones. Insiste Zapatero que son legales, que han sido declarados a Hacienda y que no son relacionados con el rescate de Plus Ultra. Niega cualquier intervención en la aprobación de la ayuda pública y califica las acusaciones de falsedades deplorables, porque él es todo un gentleman. Martínez, por su parte, se define como amigo de salir a correr con Zapatero, casi que amigo de pádel, ¿verdad? Y defiende que su servicio ante el régimen venezolano sí fue real, aunque rechaza ser un testaferro. Fuentes como ABC señalan que la UDEF considera a Martínez como un posible testaferro de Zapatero y de sus hijas en operaciones vinculadas a Maduro, y que hay mensajes que lo ligan a gestiones de rescates. El caso Plus Ultra es controvertido desde 2021. La aerolínea, con vínculos al chavismo, incluyendo accionistas ligados a PDVSA y el régimen, recibió el bailout pese a las dudas sobre su viabilidad y elegibilidad. O sea, para que usted entienda mejor, la salvaron a punta de contactos, de conveniencias, de cositas. Investigaciones judiciales revelan que el rescate financió entonces, esos 50 y pico de millones, pagos a sociedades de Martínez, y hay alegaciones de comisiones en Panamá de hasta 10 millones de euros como contraprestación. La reapertura del caso en diciembre de 2025 tras estas detenciones ha intensificado el escrutinio con implicaciones para el PCOE y a Pedro Sánchez. Zapatero ha sido figura clave en las relaciones entre España y Venezuela desde su salida del poder en 2011, actuando como el mediador en diálogos entre el régimen de Maduro y la oposición o opoficción. Sin embargo, su rol ha sido ampliamente criticado por organizaciones como Human Rights Watch y analistas internacionales por normalizar o legitimar la dictadura chavista, prestando credibilidad, si es que tiene, internacional a un régimen acusado de fraudes electorales, represión, violación de derechos humanos, vínculos con narcotráfico, etcétera, 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 infinito. Fuentes como Brussels Signal y como Autono.net lo describen como un defensor del madurismo, como lo que es, con frecuentes visitas a Caracas, más de 50 y tantas, y negociaciones que, según detractores, priorizaban el diálogo sobre la presión por democratización, permitiendo al chavismo ganar tiempo y legitimidad. Esto culminó en sanciones estadounidenses contra él en septiembre de 2025 por sus estrechos lazos con el régimen y en denuncias ante la ONU por conexiones políticas y económicas entre el PSOE, Partido Socialista Obrero Español, Sánchez y Maduro. En el contexto de este escándalo, los pagos de Martínez revelan posibles lazos financieros que refuerzan estas críticas. Martínez actuaba como el intermediario ante los altos jerarcas chavistas para Plus Ultra, resolviendo problemas operativos en Venezuela y cobrando fondos que indirectamente provenían del rescate público español, un bailout controvertido por los vínculos venezolanos de la aerolínea. Si Zapatero influyó en el rescate, como alegan los testigos como José Luis Ábalos y Víctor de Aldama, que hablamos en el directo de hace 2 días, esto sugeriría un conflicto de intereses,
usando la influencia política para beneficiar redes ligadas al chavismo de las que él luego se iba a lucrar. Y aunque Zapatero niega cualquier gestión, las acusaciones de que era un testaferro en negocios venezolanos, incluyendo a sus hijitas con la agencia What the Fab, indican que su rol de mediador neutral podría haber encubierto intereses económicos. Este caso ilustra cómo Zapatero ha contribuido a normalizar el chavismo, pero no por manera diplomática solamente, sino de manera financiera, al entrelazar redes españolas con el régimen para llenarse los bolsillitos. En un momento en que Maduro fue derrocado por los Estados Unidos en este enero que acaba de pasar y dejando el chavismo reconfigurándose bajo Delcy Rodríguez, a quien Zapatero conoce y son amiguitos, este escándalo resalta la persistencia de las estructuras autoritarias venezolanas y de sus ecos en España. Críticos como el Cato Institute celebran el fin de Maduro, pero advierten que el chavismo sobrevive y figuras como Zapatero han ayudado a su longevidad al priorizar el diálogo, y ahí vamos de nuevo, sobre el aislamiento. En resumen, si las investigaciones confirman irregularidades, esto podría exponer que su defensa al régimen no era ideológica, sabemos que no era, sino motivada por beneficios personales, erosionando credibilidad y destacando los riesgos de tales lazos para la democracia tanto española como para la venezolana. Saludos especiales el día de hoy para Joe Figuer por apuntarse a la membresía del canal y también para David Blasco y para Alpanita de Sama por el Mundo. Gracias por esos super thanks y la bendición para todos ustedes. Sobre la ley de amnistía y el cierre del helicoide, la liberación de todos los rehenes norteamericanos que estaban en manos del régimen, sobre la CIA aterrizando en Venezuela y los correos del señor este de la isla infame, que no quiero ni mencionar, donde aparecen nombres de políticos venezolanos, hablamos en este video que te dejo por aquí, así que ve y échale un vistazo. Nos veremos de nuevo más tarde, si es que la alergia me lo permite. Señores, libertad o nada, porque seremos libres.